Bueno, a mí lo único que me ha puesto como... Es que no te corresponde. Ponele, vos pones en el índice que densidad de muros en la página 3, te vas a la página 3 y no existe densidad de muros en la página 3, está hablando de losas, ponele. Tienen que bien. Es que no están haciendo el índice bien. Ustedes están haciendo el índice a mano. Tienen que usar la herramienta de Word, o sea, es beneficioso porque el día de mañana vos cambiás el orden de los documentos o de los títulos, se te actualiza el índice en forma automática. Perfecto. Eso es lo que iba a empezar a hacer, o sea, ustedes quieren que les vaya poniendo el índice con la página, digamos. O sea, claro, me sirve mucho. Es más, si vos haces control clic en el índice, en el título cualquiera, te dirige a la página. Bien. Me va a servir en las últimas entregas, cuando estés revisando todo. Si no, tengo que ir chequeando cada hoja de las 50, 60 que te queden. Bien. Andate a las referencias, insertar título a nivel 1, nivel 2, nivel 3, le asignás jerarquía a los títulos, en la memoria, ¿no? En toda la redacción. Te pones las referencias, seleccionás el título, ponele introducción, entonces te das las referencias, asignar jerarquía a nivel 1. Después, si en introducción pusiste luego materiales y reglamentos, a eso le pondrás nivel 2. Luego, si en densidad de muros pusiste, bueno, densidad de muros sería el nivel 1, y después dirección X, dirección Y sería el nivel 2. Entonces vos, una vez que hiciste eso en toda la memoria, te vas a la página donde vas a insertar el índice y le pones insertar tabla de contenido. Bien. La otra pregunta que yo tenía, justamente que me hiciste acordar, es el predimensionamiento que se toma a la altura. Sí. Y me pone en qué sentido. Y yo le había puesto que se tomaba en el sentido del menor, o sea, del menor largo, digamos, de la luz menor. Y que en este caso se correspondía en el sentido I. Yo sé, y él me aclaró que me dice, bueno, está bien, en este caso es en el sentido I, pero obviamente que si tengo en otro proyecto en el sentido X, va a ser en X. Claro, la redacción hace la genérica. Hace la genérica. Y bueno, o ponés, si LI es menor que LX, que sea como decís vos. Claro. En caso contrario, poner la expresión al revés y bueno. Bueno, es que eso no sabía cómo aclarárselo, digamos, porque ya le había puesto que era en la luz menor y bueno. Indicar la relación de luces. Siendo LI menor a LX, haces tal cosa. Si no, al revés. Bueno. Lo único que hay que corregir de losa son las separaciones máximas que él indica y la cuantía mínima para la dirección secundaria en losas armadas en una dirección o que trabajan en una dirección. Ahí no pongan nada. Y bueno, las separaciones máximas pongan 2 veces H, 15 veces dB o 20 centímetros. Bien. Eso difiere un poco porque en realidad ustedes tienen razón, es lo que dice el CISO 401. Las separaciones técnicas de ustedes son correctas. Pero bueno, según su criterio, vamos a limitarlas a esos valores. No sé qué más. Espero 4 minutos más, hasta las 6:10, y empezamos, si no. Si alguno tiene alguna duda, ganemos tiempo. José, tengo una consulta en la memoria. Sí. Somos del grupo 10. Sí. Y en la parte de la introducción tengo un comentario que dice agregar y está seleccionada como toda la introducción. Dice agregar 2 puntos y no dice nada más. ¿Qué tenemos que ampliarla o qué? Me parece que no has puesto, se va a haber cortado el texto. Pero si bien recuerdo, has puesto la clasificación según el código de edificación y según el reglamento INFRE-SILSOC, es decir, que pertenece al grupo B, la clasificación según destino y función, y
según su tipología estructural, pertenece a la primera y cuarta categoría. ¿No has puesto eso? Sí, los dos puse. Y justo ahí en ese de la categoría tengo puesto un completar y tengo que pertenece a la primera y a la cuarta. Ah, ¿has puesto por qué? No, no puse por qué. Pone por qué. Primero, Bueno. estructura de hormigón armado y cuarta porque es estructura de mampostería encadenada. Bien, bien. Bueno, está muy bien, conforme a lo que dice el código de edificación. Tenés como 5 rengloncitos donde te dice. Sí, sí, sí. Creo que es eso lo que te faltaba. Ahí está. Bueno, dale, gracias. No, nada. Lo puedo presentar ahora. A ver, Tomás, decime los pesos. ¿Y el de estructura emergente cuánto te da? Sí, no los recuerdo bien, pero te los digo ya mismo, ¿eh? ¿Saben si falta alguno o si no empezamos? A ver, ya te aviso, Tomás, me estoy fijando. José, antes de empezar, Sí. no, soy del grupo 10 también, te quería hacer una pregunta porque en las plantas de estructuras dice un comentario de agrandar todas las plantas porque resultan ilegibles. No sé si hay problemas, o sea, no sé si han dicho que la escala tiene que ser 1 en 100 o le puedo cambiar la escala o cómo hago para agrandarla. 1 en 100 debería entrar perfecto y se verían más grandes. Te lo digo porque yo las tengo impresas 1 en 100 y se ven. Perdón, mira, no te escuché nada. ¿Puedes decirme de nuevo? Deberían verse 1 en 100, se debería ver más grande. Creo que tus plantas están un poco borrosas e inclinadas, me parece. No las he visto igual que los otros grupos. Trata de exportarla con más calidad, quizás es eso nada más. Las exporté como dijiste vos en el grupo, publicar como PDF, algo así. Mándamela, capaz que estoy yo equivocándome de grupo. Mándame una foto. Yo creo que una foto nada más me doy idea. Pero Okay, sí, bueno. que la escala de los tipos de líneas, es decir, la línea de trazo para las vías encadenadas, o está muy chica o está muy grande, eso vayan puliéndolo. En el plano de estructuras, recién ahí le vamos a decir esas cosas. Pero bueno, vamos ganando tiempo. Lo mismo que el tamaño de tablas. Yo en los formatos que les mandé era para que no los recortaran. Tranquilamente achicabas un poco el tamaño y entraba en una sola hoja, es decir, usabas 2 o 3 hojas, como mucho. Hay grupos que han empezado a fraccionarla y han informado así, en distintos tamaños cada una. Por lo menos traten de que sea aproximado en la altura del renglón. Me ha pasado que estamos en una entrega del año pasado y a un grupo les dijo que hagan eso, o sea, que unifiquen la altura de filas de todas las tablas. Y cuando estás al último ya te querés matar porque ya tenías toda la memoria armada. Pero yo les voy diciendo eso por si las dudas.
por las dudas. Bueno. Nada más. Aguántenme. Miren, les digo que esta máquina la hacía manejar poco y nada. Y no me aparece. No sé si alguno tiene otra duda, así mientras esperamos que ingrese más gente. Díganme si se ve la pantalla también. Estoy proyectando, o sea, compartiendo. Se me ve en negro a mí. Sí, se ve en negro. Vamos a empezar con los problemas, che. ¿Quién tiene MacBook? Ahí se ve joya. Ahí se ve. Bien. Lamentablemente, esto es un PDF porque el PowerPoint, si les proyecto el PowerPoint, tiene una tipografía, es decir, una fuente de texto que la MacBook no la tiene. Entonces, se ve horrible. Avísenme cuando empezamos. No sé si esperar más. ¿Saben si falta gente, si se va a sumar más? Yo sé que todos quizás no pueden ahora. Capaz que cursan otras cosas. Ya han pasado 15 minutos. Empiezo. ¿Alguna duda respecto a la entrega 2? Así me vuelco de lleno a esto. No me voy a demorar más de una hora, estimo. Grupo 2, ninguna duda. Bueno, listo, empiezo. Les tenía que explicar, yo lo último que les pasé fue la planilla de torsión, es decir, la distribución del corte aplicado en él en cada uno de los muros resistentes. Entonces, esto también va como acotación para que completen la reacción teórica de torsión, o bueno, distribución translacional y torsional. Hay varios grupos que lo han entregado en forma incompleta. No sé si es que llegaron a último momento o es lo máximo que pudieron escribir. Pero digamos que en líneas generales tienen que indicar cómo se calcula la rigidez de un muro. Está en función de la deformación por flexión y la deformación por corte. Que bueno, discúlpeme, pero no puedo señalar acá con el puntero. El primer término sería la deformación por flexión, que está en función de la altura del muro, el módulo de elasticidad longitudinal y, bueno, el momento de inercia correspondiente, ya sea respecto al eje X o respecto al eje Y. Este momento de inercia será el efectivo. Acá le faltará un subíndice que sea E, como dice acá. Más abajo, el momento de inercia efectivo del muro va a ser el 40% del momento de inercia bruto. El término 3 está en función de la vinculación y nosotros, asumiendo la hipótesis de que está empotrado solo en la fundación, el muro, bueno, adquiere el valor 3. Y el segundo término, bueno, es la deformación por corte, que está en función de la sección transversal efectiva, que va a ser un 60% de la área bruta. ¿Por qué reducimos los dos términos? Es decir, la sección y el momento de inercia. Estamos considerando el agrietamiento debido a que está incursionando en el campo elastoplástico o anelástico. Distinto sería en el campo elástico.
pero como nosotros sabemos, el muro se va a agrietar, por lo cual tenemos que pasar a reducir la sección y el momento de inercia. Ese es el porqué. Lo van a leer en el capítulo 1 del 103, parte 1, creo, o el parte 3. Léanlo, está por ahí. Bueno, en líneas generales tienen que indicar cómo se calcula la rigidez del muro. Va a ser la inversa de esto. La inversa de la deformación es la rigidez. Y expresar todos los parámetros, qué significa. Eso quiero decir también, respecto al centro de masas, hay varios que acá, o para el centro de rigidez, hay varios que ponen coordenada de x sub y, o distancia de x sub y, e y sub y, pero no indican qué significa. Así que esa acotación, lo que les voy a decir ahora, vale también para el centro de masas. Bueno, una vez que indicaron cómo se calcula la deformación por flexión y corte, indiquen cómo se calcula la rigidez del muro, que va a ser la inversa, cómo se calcula la rigidez relativa, que va a ser la rigidez del muro 1, que está en X, sobre la sumatoria de todas las rigideces de los muros en X, por ejemplo. Lo mismo para las rigideces en Y. Una vez que calcularon la rigidez de cada muro, pueden ustedes calcular las coordenadas del centro de rigidez. Perdón, es que me está llegando un mensaje. Calculan las coordenadas del centro de rigidez indicando cuál ha sido el sistema de ejes que han adoptado para establecer estas dos coordenadas, que debe ser el mismo que usaron para determinar las coordenadas del centro de masas. Una vez que calculan las coordenadas del centro de masas y el centro de rigidez, a partir de la diferencia de ellos dos, pueden calcular las excentricidades geométricas, es decir, la diferencia entre el centro de masas y el centro de rigidez. Pero ustedes se preguntarán cuál resta a cuál, es decir, ¿centro de masas primero o centro de rigidez? Y ahí tienen que saber la definición. Esperen que acepto a alguien. Bueno, imagínense la planta de muros resistentes. Me voy a la planta de arquitectura. No tengo otra. Supongamos que el centro de rigidez me da donde está el cursor, ¿no? Y el centro de masa me da más abajo. Es decir, que la coordenada I del centro de rigidez es mayor que la coordenada del centro de masas. Uno cuando va a calcular los cortes rotacionales, el origen del sistema de ejes lo traslada al centro de rigidez. Por lo cual, si nosotros hemos asumido que el centro de rigidez es mayor que el centro de masa, la excentricidad geométrica en I va a ser negativa. Acá lo voy a mostrar. Acá. ¿Están viendo la planilla de torsión? La planilla de torsión, perdón. La coordenada I del centro de rigidez es mayor que la del centro de masas, por lo cual la excentricidad geométrica es negativa. ¿Por qué? Porque yo trasladé el sistema de ejes a la posición del centro de rigidez y el centro de masas está en una coordenada negativa, a menos 0,22. Eso no lo redacten tan así, o sea, no expliquen el por qué. Pongan, yo acá les he dicho que es coordenada centro de masas menos centro de rigidez, pero más allá de cómo se reste, si es el primero menos el segundo menos el primero, es decir, centro de masas menos centro de rigidez, o viceversa, tienen que imaginarse la situación, digamos. Pónganlo así si quieren, pero ustedes imagínense qué están haciendo. Yo no les voy a pedir que expliquen tanto acá, pero el día de mañana, cuando hagan una torsión, la verificación que tienen que hacer es llevar el sistema de eje a donde está el centro de rigidez y ver si el centro de masa está por arriba, por lo cual la excentricidad geométrica sería positiva, o bueno, negativa en el caso que esté por debajo.
Una vez que calculan las excentricidades geométricas, deben calcular las excentricidades accidentales, que son las reglamentarias que mencionaba Castro en la presentación. Él le llamaba reglamentarias. Yo las llamo accidentales, ya que así lo menciona el reglamento. Las excentricidades accidentales AX y AY van a estar en función de la evaluación de la irregularidad torsional de la planta. Ya lo vamos a ver más adelante. Con las excentricidades accidentales y las geométricas calcularán las excentricidades de cálculo que yo les menciono acá. Le puede faltar un subíndice C, sería E, C, X1, X2 o excentricidad de cálculo I1, I2. Estas excentricidades de cálculo serán la excentricidad geométrica más menos la accidental. Entonces acá tienen la excentricidad de cálculo en X1 va a ser la geométrica en X más la excentricidad accidental en X. La X2 va a ser menos, bueno, lo mismo para la dirección Y. Pero ¿cómo se calcula esa excentricidad accidental? Habíamos visto en las clases teóricas que eran un porcentaje de la longitud de la planta perpendicular a la dirección que estamos aplicando la fuerza. Es decir, si nosotros estamos analizando los muros en X, el corte basal, vamos a suponerlo actuando en dirección X, por lo cual la longitud que hay que analizar para calcular la excentricidad accidental, EAX, va a ser LI. ¿Se entiende? Bueno, en función de eso, hemos visto que hay que aplicar, en función de la irregularidad torsional, de qué tan irregular sea mi planta, es decir, qué tanto se deforme o qué tanto presente un giro, una deformación está compuesta por un desplazamiento y un giro. En función de cuánto gire, se evalúa la irregularidad. Esto lo vamos a ver con la planta de torsión, ya van a ver, y con la planilla de torsión. Entonces, imagínense. Acá vamos a analizar planta baja y solo dirección X. Yo tengo el corte translacional, ¿no? Tengo la rigidez del muro, el corte translacional y el corte rotacional. Rotacional 1 y rotacional 2. Entonces memoricen que estamos hablando de esos tres parámetros, es decir, cortes translacionales, rotacionales y rigidez del muro. Yo me hice esta planilla más sintética, entonces tenemos un muro analizado cualquiera, tenemos el corte translacional y los rotacionales. Entonces, ¿qué estamos calculando acá? Eso me estoy olvidando. La irregularidad torsional se calcula aplicando una excentricidad accidental del 5%, siempre. En función de cómo sea la deformación para esa excentricidad, se evalúa si es irregularidad baja, media o alta. Entonces lo que vamos a aplicar es una excentricidad accidental del 5% y vamos a ver cuáles son los desplazamientos de los puntos extremos de la planta. Vamos a obtener el desplazamiento máximo en ese nivel y el mínimo. En función del máximo y el mínimo vamos a calcular el promedio para esa dirección. Pero eso se hace en cada muro. Entonces es eso lo que estoy haciendo en cada renglón, acá al final. ¿Se ve si resalto así cada celda? Sí, se ve. Bien, mejor. Bueno, en cada, por ejemplo, 0,04, ¿qué hemos hecho? Yo ya sé que fuerza o corte es rigidez por desplazamiento, ¿no? ¿Se acuerdan de estabilidad 3? Esperen que busque una lapicera. T, escribanlo en un papel. T es rigidez por delta, desplazamiento. Si yo despejo y calculo desplazamiento, va a ser corte dividido en rigidez.
Pero el corte, en este caso yo tengo que sumar el corte traslacional más el corte rotacional con el signo, ya sea negativo o positivo. Entonces, yo calculo ese corte producido, lo divido en la rigidez, Rx, que acá me olvidé de copiar en la columna, pero ya conozco la rigidez de cada muro, y me da la deformación, pudiendo ser máxima o mínima. Entonces, para cada muro, calculo cuál ha sido la deformación producida al aplicar la fuerza en el centro de masas 1 o 2. El centro de masas 1 y 2 va a ser más o menos el 5%. ¿Se entiende? La coordenada X o Y que estamos hablando. En función de eso, ya tengo el delta BK mínimo y el máximo. Entonces, acá abajo, lo que hace, acá abajo, toma el máximo valor de la columna 1 y el máximo valor de la columna 2, o el mínimo. Entonces, acá lo que hace es calcular el promedio, y en función del promedio, luego pasamos a calcular la regularidad, que son las últimas dos columnas. Toma cada valor y lo divide en el promedio. ¿Se entiende? Y en función de esta columna y esta, acá abajo se elige el máximo valor de la columna debido al aplicar la fuerza en el centro de masas 1 o el máximo valor aplicando la fuerza en el centro de masas 2. Si este valor 1,01 hubiese dado, bueno, supongamos que 1,01. Vamos ahora a la tabla de esta tabla 2.3, condiciones de regularidad en planta. Si delta BK sobre delta MK es menor o igual a 1,2, la irregularidad torsional es baja. Si hubiese estado entre 1,2 y 1,4, es media, por lo cual debería haber aplicado un 5% de excentricidad accidental. Y si hubiese sido alta, un 10%. Nosotros partimos. A ver, uno cuando evalúa la irregularidad aplica una excentricidad del 5%. Acá lo pongo, excentricidad accidental en X y en Y del 5%. Una vez que yo haya evaluado y hubiese obtenido que es baja, yo podría haber reducido estos dos valores, EAX y EAY, al 0%, es decir, trabajar puramente con las excentricidades geométricas. Pero a modo conservador las he mantenido, es decir, he aplicado una excentricidad accidental, como bien dijo Castro, o sea, es a modo conservador. Y como hemos visto, este 5% es mucho más favorable que lo que mencionaba el reglamento anterior. El reglamento anterior, como mínimo, aplicaba un 10%. Por lo cual, como envolvente, yo siempre lo aplico. Es decir, por más que me dé que la regularidad es baja y puedo aplicar un 0%, lo conservo. A menos que la planta esté un poco más jugada. Esta planta es muy simétrica. La planta es muy resistente. Ya si veo que en una dirección yo estoy muy al límite, bueno, le quito este valor del 5 y pongo un 0. Total, estoy cumpliendo con... Es muy irregular la planta en esa dirección, no voy a tener cortes rotacionales, ya que conozco más bien, se tiene mayor grado de conocimiento de cómo es el comportamiento en esa dirección. Bueno, lo más difícil de la planilla de torsión es... Sí. Esa excentricidad no está para cubrir, digamos, incertidumbres en el sentido que el centro de masa, el día de mañana, suponete que se le... Claro. Da por poner un piano y te cambia el centro de... Tiene varios por qué, digamos. Para empezar, nosotros, que hemos denominado como muy resistentes, aquellos que cumplen ciertas condiciones, ¿no? Se acuerdan de espesores mínimos y longitudes mínimas. Esbelteces mínimas, en realidad. ¿Se acuerdan? Pero, si bien recuerdan, hay muros que son más chicos, como los muros de placar o muros de cocina, pero esos también son, en cierta forma, resistentes, solamente que los despreciamos. Esos muros me modifican el centro de rigidez, no es que no están, ¿se entiende? Entonces, a modo conservador, este 5% contempla la variación de la posición del centro de rigidez, debido a esto que les menciono,
Y bueno, también el centro de masa, ya que supongamos que todo el departamento que está a la izquierda está habitado y el segundo, el que está a la derecha, está sin alquilar, supongamos. Entonces, bueno, los valores de sobrecarga no son los que hemos considerado como hipótesis. Entonces, este valor de excentricidad contempla todos esos parámetros. En el anterior había un factor que multiplicaba, bueno, era lo mismo que este, era un 2. Era un factor que multiplicaba a la excentricidad. Eso también contemplaba en cierta forma lo mismo y además otros efectos de amplificación dinámica. Pero en definitiva, contempla varias incertidumbres, es decir, la distribución del valor de sobrecarga y la posición del centro de rigidez. La variación del centro de rigidez varía. Y es más, en este caso, yo he calculado la rigidez de cada muro con un mortero de resistencia normal. Acuérdense que el módulo de elasticidad longitudinal es 1200 F'M. Si F'M está en función del mortero, cada muro tendrá una rigidez distinta, o un muro puede tener una rigidez tal, si el muro está estructurado con mortero normal, o si es mortero de resistencia intermedia, ya la rigidez cambia. ¿Me entienden? ¿Me voy a explicar? ¿Me explico? Entonces, cada muro, a su vez, tenemos ese error. Yo he considerado que todos los muros tienen el mismo mortero, y puede ser que no sea así. Ya lo voy a ver con la verificación del muro. Entonces, contempla varios parámetros que yo tengo, en cierta forma tengo incertidumbre. El centro de rigidez se puede variar por la calidad del mortero y la posición y longitud de muros resistentes. Hay muros que ya no he contemplado en la planta y que sí me afectan a la posición del centro de rigidez. Bueno, más allá, ustedes han visto torsión en estabilidad 3. O tengo que explicarles también, si ya les explico todo cómo se obtiene cada parámetro de rigidez relativa, corte traslacional, pero yo creo que eso lo han visto. Lo nuevo es lo que les menciono. Es para no demorarme mucho. Díganme si tienen dudas y seguimos. ¿Alguno? En función de los cortes traslacionales y rotacionales, obtenemos el corte último de diseño para cada muro, o para verificar cada muro. José, buenas tardes. Te hago una consulta. Sí. Mira, ahí vos trabajabas recién en una dirección, ¿bien? Solamente has tenido en cuenta la excentricidad accidental, ¿bien? En la otra dirección sería la excentricidad real más la excentricidad accidental. En los dos, como les dije, en las dos direcciones, yo estoy contemplando, por más de que la irregularidad, miren, en ambas direcciones la irregularidad es baja. Es decir, que yo podría trabajar con una excentricidad accidental del 0%. Eso quiere decir que yo podría trabajar en ambas direcciones con el valor puro de la excentricidad geométrica, sin afectarlo más o menos por la accidental. Pero, considerando la situación más favorable, sería considerar la excentricidad accidental. Y yo le aplico un 5%. Entonces eso me genera cortes rotacionales en cada muro, magnificados debido a este valor de excentricidad accidental, ¿no? Sí o sí, yo los contemplo. En el caso de que la torsión esté muy jugada y que los muros no le verifiquen, para otro proyecto les digo, y no quieren aumentar la longitud de muros, es decir, superficie de muros, bueno, si la irregularidad es baja, en dirección I, podrán poner en EAI 5%. Perdón, 0. Yo siempre he considerado que la excentricidad de cálculo, EX1, va a ser la excentricidad geométrica, que yo le llamo EX, pero tendría que ser EGX, más EAX. ¿Entienden? Después, EX2 es la excentricidad geométrica menos EAX.
Lo mismo para la dirección I. La excentricidad de cálculo EI1 es la excentricidad geométrica más la excentricidad accidental en I. Y la EI2 es menos, o viceversa. Bueno, eso de los signos, que yo les digo viceversa, es cómo lo entiendo yo. Ustedes tienen que graficar la planta muy resistente. Miren, me he olvidado de juntarle eso. Pero el más y el menos, miren acá. Gracias por me acordé. Este más y menos, ¿qué hace? Aumenta el efecto, es decir, si mi excentricidad geométrica era negativa, cuando me dice que yo le sume la excentricidad accidental, quiere decir que me vaya más abajo, que aleje aún más el brazo de palanca, ¿se entiende? Que aumente la distancia entre la excentricidad, entre el centro de rigidez y el centro de masa. Eso para mí es lo que significa el más, que aumente el efecto. Cuando me dice menos, quiere decir que disminuya el brazo de palanca, es decir, la distancia entre centro de masa y centro de rigidez. Pero si lo plantean al revés, le da lo mismo, ¿me entienden? Pero conceptualmente es aumentar el efecto. Creo que no queda más nada de la planeta de torsión. Me podría dedicar a decirles las coordenadas del baricentro, que los espesores los tomo sin revoque, hay gente que los toma con revoque. Las longitudes de muros las tomo de eje a eje, las alturas igual. Las alturas puedo hacer una acotación, pero se van a confundir, más adelante se los digo. En realidad, en planta alta, la altura no sería 2,80 metros. La altura de cada muro se toma desde el nivel de fundación hasta el eje del nivel de entrepiso que yo estoy analizando. Si es planta baja, será hasta el nivel del diafragma rígido. Si es planta baja, será hasta el nivel de entrepiso, y si es planta alta, será hasta el nivel de losa de techo. Por lo cual, las alturas tendrían que ser esas. Si yo estoy en planta baja, la altura sería 2,80 metros, y si estoy en planta alta, sería 5,60 metros o lo que ve, creo que no sé cuánto. 5,80 metros, supongan que da. ¿Por qué les digo esto? Porque ¿qué pasa si tienen una casa a doble altura, donde algunos muros son de 5,60 metros, es decir, no tienen vinculación al diafragma de entrepiso, y por otro lado tienen otra parte de la construcción que tiene los entrepisos? Ahí las alturas van a variar, por lo cual las rigideces también van a variar. En este caso, como todas las alturas o toda la planta alta está delimitada inferiormente por las losas de entrepiso, este valor, 2,80 metros o 5,60 metros, produce un error casi nulo. Va a variar quizás un poquito si fuese 5,60, pero el error es imperceptible. Pero los efectos del cálculo, cuando les surja otro proyecto que sea más fuera de lo común, las alturas son las que les menciono, desde el plano de fundación hasta el eje de losa de entrepiso o hasta el eje de losa de techo. Tendríamos que ver otro ejemplo más alocado, por decirlo. Bueno, en función de eso, yo lo último que les entregué, o que correspondía entregar en la entrega 2, era hasta la obtención de cortes últimos para cada muro. Por lo cual, en la entrega número 3 comienza con ¿por qué tienen que entregar en esta entrega? En esta parte del trabajo práctico, es la verificación de los muros y el diseño de los encadenados. Es muy corto, relativamente con lo que han hecho anteriormente. La resistencia del muro, la verificación de resistencia de muros, lo único que tienen que hablar es de la resistencia al corte del muro. En este caso vamos a determinar cuál es el mortero en este apartado. Y luego tendrán que hacer una nota aclaratoria de por qué verifica a flexocompresión. Si uno cumple con las indicaciones del capítulo 4 del reglamento de Impressive Shock 103, parte 3, implícitamente ya cumple con todos los requerimientos para que el muro verifique a flexocompresión. Hay una nota que se las traigo acá, las menciono, sería esta.
se admitirá que la mampostería encadenada, simple en este caso, satisface la verificación a flexo-compresión siempre y cuando los encadenados, ya sean horizontales o verticales, cumplan con las prescripciones que se establecen en el capítulo 4. Por lo cual, esa verificación es simplemente eso, indicar esa nota aclaratoria. Luego, la verificación de resistencia al corte del muro nos va a determinar cuál es el mortero que tiene que llevar cada muro en sí. Es decir, el muro 1 llevará mortero de resistencia normal, el muro 2 intermedio y el 3 elevado. ¿Y cómo se verifica? Ustedes les he proporcionado en realidad, a través de la planilla de torsión, el corte último para cada muro. Ustedes tienen que verificar que el corte de diseño sea mayor que el corte último. La resistencia de diseño, ¿cómo se establece? Ustedes conocen en función de las calidades las calidades de los materiales, pueden llegar a conocer la resistencia nominal de corte del muro. Por lo cual, a partir de esta expresión, ustedes tienen la resistencia especificada del corte del muro, que está en función del mampuesto y del mortero, y luego F0 es la tensión media de compresión producida por el estado de cargas más desfavorable que indique este capítulo, 1.4. Si ustedes se van al reglamento 103, parte 3, capítulo 1.4, les dice cuál es el estado de carga general que tienen que adoptar para la verificación del muro, o para todas las verificaciones correspondientes. ¿Y qué dice? Que hay que combinar los efectos debido a cargas permanentes, más o menos el sismo, o los efectos provocados por la acción sísmica, más F1 por L, que es lo que hicimos en LOSA, el factor de participación de sobrecarga por los valores de sobrecarga, más F2 por S. Ya saben que nieve vamos a despreciar en San Juan, ya que tiene valores muy bajos, por lo cual el último término se va. Y nosotros sabemos que los efectos provocados por la acción sísmica se pueden dividir en dos, es decir, un efecto horizontal y un efecto vertical. Y el efecto vertical puede ser más o menos, eso como se evidencia físicamente, digamos, tiene un efecto que me sube o me baja el peso de un edificio. Por lo cual, si nosotros reemplazamos el efecto del sismo como una suma de horizontal más vertical, la expresión 1.2, o esta, se puede dividir en dos, es decir, quedando 1,2 dB. Perdón, no les he dicho, el efecto vertical del sismo se puede aproximar a esta expresión, sea sobre 2 por gamma R por D. Gamma R para este destino de construcción vale 1, por lo cual CA vale 0,4, CA dividido en 2 es 0,20, por lo cual el efecto vertical puede ser estimado como un 0,20 o el 20% de las cargas permanentes. Si yo reemplazo eso, EH más o menos 0,20 dB en esta expresión, voy a obtener dos resultantes, es decir, 1,2 dB más o menos EH más F1 por L, o bien 0,8 dB más o menos EH más F1 por L. De esas dos expresiones, para verificar el muro al corte, hay que tomar la que dice 0,8 dB. ¿Y por qué? Si ustedes se imaginan al muro, y hagamos una analogía con un mazo de naipes, ¿se imaginan? Y que lo estamos apretando con los dedos. La forma más fácil de despegarlo es que yo apriete menos con los dedos. Es decir, si yo lo confino más, sería el estado 1,2 dB. Me va a costar más despegar una carta de otra. Ahora, ¿qué pasa si yo lo aprieto menos al mazo? 0,8 dB. La resistencia al corte va a ser menor, ¿no?
Entonces, ese es el estado que hay que adoptar. Eso, ahora, físicamente al edificio, ¿qué le está pasando? Está yendo para abajo, entonces el peso se está alivianando. Es decir, pesa menos. Por lo cual, hay que adoptar el 80% de las cargas gravitatorias. Como cargas gravitatorias vamos a tener las reacciones debido a peso propio de losas, o bien los pesos ya sean de muros que están por encima del que estoy analizando, o parapetos, todo lo que queda por encima del muro en sí, confinado al corte, es decir, que está entre dos diafragmas. ¿Se va entendiendo hasta acá esta parte del estado de cargas? Díganme que sí y paso a los otros parámetros que influyen para determinar la resistencia al corte. José, Sí. yo en el cuaderno de la clase tengo anotado que esa expresión de F0 va dividida sobre el área bruta, ¿es correcto? Bueno, sí. Es que acá yo les he dicho nada más que está en función. Pero F0, recuerden que es una tensión. Tensión media de compresión que actúa sobre el muro. Es verdad, hay que dividirlo en área bruta. Yo les estoy diciendo nada más en función de qué estado de carga está. No les estoy diciendo cómo se calcula. Bien, si quieren, ya voy a pasar más preciso a ver cómo. Eso les voy a decir al final, ya que lo tienen que plasmar en esta planilla. Ya les voy a decir cómo. Si quieren, por eso les digo, ¿se ha entendido cuál es el estado de carga y por qué? Sabemos que hay dos estados, 1,2 dB, puntos suspensivos, y 0,8 dB, puntos suspensivos, es decir, continúo un poco la expresión. Pero ¿se entiende por qué del 0,8? Ya paso a lo que decimos. Díganme que sí, por favor, y sigo. Sí, José. Bueno, entonces ya sabemos que la resistencia nominal del muro se determina mediante la expresión 4.5, que está en función de la resistencia especificada al corte del muro, que para eso hicimos en algún momento el ensayo de compresión diagonal del murete, y determinamos cuál es este valor para distintos mampuestos y morteros, es decir, para distintos muros conformados por un tipo de mortero y un tipo de muro, de mampuesto, perdón. Luego tenemos más el 40% de F0. F0 es lo que les decía recién, tensión media compresión generada por la acción de las cargas verticales debido a la combinación más desfavorable que les dije recién. Como ya sabemos, esto es una tensión, me va a dar en kilonewton por metro cuadrado. Si yo lo multiplico por la sección bruta del muro, me va a dar en kilonewton. El corte último lo tengo en kilonewton, bueno, ahí comparo. Pero tengo que tomar el recaudo de que la resistencia nominal corte del muro sea menor que 2 veces F'B por AG, que estoy limitando en esta, que estoy analizando en esta verificación, que la resistencia del muro al corte no esté dada puramente o principalmente por mucha tensión de compresión, es decir, que no esté dada por mucha acción de cargas verticales. Entonces, lo que estoy comparando en cierta forma es eso, el grado de participación, el grado de aporte de resistencia debido a cargas verticales, o la contribución de la carga vertical. Lo que hago con esa verificación es eso. Una vez que... Entonces yo tengo que hacer 2 verificaciones. Que mi Φ(bn), es decir, mi resistencia de diseño, sea mayor que el corte último, pero a su vez que el corte nominal no sea mayor que esta expresión, ¿no? Entonces hay que hacer 2 verificaciones. Todo eso lo vamos a plasmar en la tabla que les muestro acá. Mi corte último lo tengo en la planilla de torsión. Mi corte de diseño va a ser Φ(bn). El factor Φ, factor de reducción de resistencia, vale 0,8 cuando la solicitación o situación es corte en mampostería. Y bueno, F'B lo extraigo de esta tabla. ¿Se ve ese zoom o siguen viendo la pantalla completa? Sí, se ve. Bueno. José, ¿por qué era la segunda verificación que tenía que ser menor? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, ya se los digo más lento.
Estamos en esta página. Cuando ustedes calculan la resistencia nominal al corte del muro, ustedes han visto que esta resistencia se debe un poco a la resistencia especificada al corte del muro, es decir, cuánto resiste en función del tipo de mampuesto y el tipo mortero, que es lo que les estaba mostrando acá. Para ladrillo cerámico macizo y mortero resistencia normal, tengo 0,19 megapascales. Si tuviese un mortero de resistencia intermedia, tengo 0,22 y 0,26. Son estos tres valores los que vamos a usar, ya que estamos hablando de ladrillo cerámico macizo, que es el que vamos a usar en el proyecto. Y ustedes lo que tienen que adoptar o determinar es qué mortero tiene que llevar cada muro, con cuál mortero tenemos que estructurar. Entonces ya sabemos que el primer término de la expresión va a estar dado por esta tabla que les muestro acá, tabla 2.5, y por otro lado, el aporte de resistencia debido a las cargas verticales. Si yo, como les dije, si yo confino más al muro, si yo le aplico mayor tensión de compresión, el muro resiste más al corte. Por eso yo les digo que de los dos estados, el más desfavorable es que le aporte menos tensión de compresión, va a resistir menos. Mi BN, debido al estado 0,8, va a ser menor que el BN que hubiese obtenido debido al estado 1,2. Entonces, yo cuando hago esta verificación que sea menor o igual que 2 veces F'B por AG, lo que estoy limitando es, o lo que estoy verificando es si mi BN está dado principalmente por el aporte de resistencia debido a cargas verticales. Le estoy poniendo un límite implícito al F0. Si mi BN supera este valor, quiere decir que mi resistencia al corte está dado principalmente por mucha tensión de compresión o tensión media de compresión, como le dicen el reglamento. Acá no está muy claro, no lo pueden ver tan fácil, pero esta expresión es un calco de lo que decía el reglamento anterior. El reglamento anterior lo decía de una forma más bonita, se veía mucho más fácil. Se les podía demostrar simplificando, o sea, reemplazando un término acá. Pero acá no lo pone, lo pone todo en función de F'B. Pero lo que hace conceptualmente es eso, limitar en cierta forma el aporte o contribución de la carga vertical en lo que respecta a la resistencia nominal del corte del muro. Cuando hacen esta verificación, están verificando que la tensión media de compresión no comande a la resistencia especificada del corte, a la resistencia nominal del corte del muro. ¿Se entiende? Pepe, ¿podrías repetir qué pasa si BN lo supera? Claro, si BN supera, tenés que bajar la tensión media de compresión. Es decir, tendrías que subir el mortero. ¿Entendés? Es un equilibrio entre el primer y segundo término. Si vos subís el mortero, si pasás a un mortero de calidad intermedia o elevada, vas a elevar el término de la derecha, 2 F'B por AG, ¿entendés? Sí, sí. Lo que estamos evaluando es en qué porcentaje F'B o 0,4 F0 aportan a la resistencia. Si te supera, listo, mejorar la calidad del mortero. Bueno, por lo cual, fíjense, es muy sencillo lo que tienen que hacer. Determinar F'B y calcular F0. Lo demás es cálculo matemático. Entonces ahora lo que quiero explicarles es el cálculo matemático. Empezamos. El muro, puse por ejemplo el muro 1. Quiero explicarles cómo llenar la planilla. La longitud, como yo les he dicho, para cualquier cálculo que sea de resistencia, lo vamos a tomar de eje a eje, el espesor sin reboque. La altura de eje a eje, es decir, 2,80 metros vamos a poner acá. Ya quedó 60 la libre, entonces más 10, 2,80.
Luego, todas estas columnas que están sombreadas en gris son las que deben llenar. Las demás vas a ver en formatear y que calcule solo. Esa es mi ayuda a memoria. Por lo cual, todas estas columnas que les estoy señalando con la flechita son relacionadas al cálculo de F0. Por lo cual, vamos a tomar, como decía el estado de cargas, las cargas permanentes y sobrecargas. Sobrecargas tienen las losas nada más. Entonces, es solamente aquí donde separan RD y RL. Entonces tenemos identificación de losa, acá pondrán losa 1, guión planta baja o guión planta alta, es decir, o pongan losa 1 sobre planta baja y sobre planta alta. Esto es cuando estén calculando el muro de planta baja que tenemos. Por ejemplo, para muro 1 tenemos losa 1 sobre, pongan losa 1 nada más, porque acá tenemos sobre planta alta y sobre planta baja. Listo, pongan losa 1 nada más. Perdón, ya me acordé de que tienen que poner acá. Acá tienen que poner RI L1, ya que si el muro está en X, ¿qué reacción tengo que tomar? RI de losa 1 sobre planta alta y sobre planta baja. Luego pondrán el ancho tributario. Ustedes, si se fijan, el muro 1, a ver si me puedo ir. Acá. Este es muro 1, ¿cierto? El que está aquí. Losa 1 era esta. O sea que el L tributario del RI va a ser solamente esta longitud. ¿Se entiende? Y el R, y luego la otra reacción que tiene que tomar es RI de L2, tomando solo esta fracción. O sea, esta longitud, no toda la del muro. Solo la longitud a la cual le corresponde losa 2. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que les pido que pongan en L tributario. Acá pondrán RI L1, abajo RI L2 y pondrán las longitudes correspondientes. Y bueno, con la planilla de reacciones puras, que ahora van a entender por qué se las pedimos, acá van a indicar RD o RL de losa sobre planta baja, perdón, sobre estructura emergente, sobre planta alta y sobre planta baja. Acá les pongo cuál es el factor de participación de la sobrecarga, que ya sabemos que para estructura emergente vale 1, después 0 para losas de techo, azotea inaccesible, y sobre planta baja vale 0,25. Entonces acá ya tenemos llenados todas estas celdas, las que correspondan. Si hay un renglón en blanco lo dejan, si solamente llegan a descargar 2 losas. Y bueno, pasamos a, ya tenemos las reacciones debido a peso propio y sobrecargas de losas. ¿Qué otros pesos pueden ser considerados? Pesos que están, o sea, elementos que están sobre el muro. Si yo tengo el muro 1 y llega hasta el nivel de entrepiso, perdón, hasta el nivel de techo, yo tengo por encima el parapeto, ¿cierto? Entonces, acá pongo peso unitario de mampostería y con revoque, es decir, que acá el espesor que voy a considerar para determinar el volumen del parapeto va a ser 20 centímetros. Por lo cual, acá la altura, solamente les pido la altura. La altura por el espesor, por la longitud del muro, por el peso unitario, me da todo el peso del parapeto que está actuando sobre el muro analizado, muro 1. ¿Cierto? Luego hago lo mismo, pero para las vigas de encadenado. Acá pondré solo la altura de la viga encadenado. Si es una viga encadenada la que está por encima de mi nivel, va a ser 0,20, y si tengo 2 vigas encadenadas va a ser 0,40, y si tengo 3, 0,60, y en función de eso calculo el volumen. Esto es necesario que lo formulen ustedes, ya no se lo van formulado, es decir, con todas las expresiones de cálculo. Pero imagínense qué estoy haciendo, ¿no? Hasta acá yo calculé
Si mi muro es este, a ver si voy más adelante. Si mi muro es este, de acá está actuando el corte. Yo tengo que considerar todos los pesos que están por encima y me están aportando tensión media de compresión, es decir, peso. Y este peso se puede separar en cargas permanentes y sobrecargas. Entonces, todo lo que me aporte carga, ya sea un parapeto, una vía encadenada o lo que sea, lo debo evaluar. Entonces, yo le he creado de la forma más prolija, espero, estas 3 columnas: losas, vigas y mampostería que esté por encima del nivel. Todo esto me va a dar como resultado cargas B o L expresadas en kilonewton, ¿no? Por lo cual, en función de esta columna, acá calculamos F0, tensión media de compresión que actúa sobre el muro. Si yo sumo los 3 términos anteriores, pero multiplicados por el 0,80, o los F1, obtendré, y bueno, dividido en la G, obtendré F0, ¿no? Luego, la resistencia de diseño va a ser el factor phi, factor de reducción de resistencia, por F'B más un 40% de F0, todo eso por la sección bruta del muro, es decir, L0 por T. F'B, ya saben cómo sacarlo. F0, tienen que hacer un doctorado para poder formularlo acá todo en Excel. La verdad que es complicada esa expresión, no se la voy a pasar. Háganlo ustedes, así entienden qué he hecho yo, o qué estamos calculando. ¿Se ve bien ahora? Saqué todo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Así sigo? Me dicen sí y termino. No, yo no, por mi lado. Bueno, hasta aquí han calculado la resistencia de diseño. La comparan con la última y si adoptando mortero de resistencia normal, es decir, 0,19 megapascales de F'B, resistencia específica del corte, si fuese así, si con mortero de resistencia normal, acá pongan N de normal y de intermedio L elevado, si así les verifica, listo, deja normal. Si no les verifica, pasan intermedio. Si no, elevado. Entonces yo lo que voy a leer acá es la letra E, N o I. Y así voy a poder comparar rápidamente, ¿no? Esto, bueno, les podría hablar más, pero no. Esto lo podrían formular, lo podrían automatizar, pero no viene el caso. Pepe, O sea, discúlpame, sí. ¿no habíamos quedado con el ingeniero Castro de que el mortero iba a ser el normal a utilizar? ¿Perdón? ¿O eso va a depender? Perdón, repetime. Que no habíamos quedado con el ingeniero Castro que íbamos a utilizar el mortero normal nada más para este tipo de proyectos, nada más. No, si el trabajo tuyo consiste en determinar la calidad del mortero. Él habrá dicho que en principio vos vas a suponer mortero normal. Claro. Si ese te verifica, perfecto, pero si no verifica, Claro, es decir, no puedes cumplir los esfuerzos, las solicitaciones sísmicas, deberás dotar a cada muro del mortero resistente correspondiente. Pero ¿qué pasa? Acá sale un camino. En el trabajo práctico, cada muro va a estar estructurado con un tipo de mortero distinto, es decir, el muro 1 tendrá normal, el segundo elevado y el tercero intermedio, supongamos. Eso en la práctica no aplica. ¿Por qué? Porque uno no puede estar en obra fijándose en la planta de muro si este lleva normal, intermedio o elevado. Una vez que uno ha determinado qué mortero lleva cada muro, estructura toda la planta con el mismo mortero. Esto no lo pongan en el práctico. Les digo para el día de mañana. Eso en planeamiento te piden así. Si hay un mortero o un solo muro que lleva mortero elevado, listo. Se aplica ese para todo. ¿Se entiende?
Eso fue un detalle, no al práctico. Ustedes en el práctico, cada muro, del muro 1 al 10, van a adoptar el mortero que les verifique, es decir, normal, intermedio o elevado. Y van a plasmar en esta entrega, lo que tienen que actualizar es la planta de muros resistentes. Se tienen que hablar entre ustedes, los 10 representantes del grupo, y hagan una sola planta de muros. Va a ser el grupo 7, por ejemplo, se encarga de hacer eso. Supongamos, por conocerte, ¿verdad? No sé. Vos le tenés que preguntar a todos los grupos qué mortero les ha dado en cada muro. Entonces sombrean con un color distinto a cada mortero. Es decir, el mortero de resistencia normal será un grisáceo, el intermedio será un rayado 45 y el elevado será un sólido negro. ¿Se entiende? Entonces, y ponen las referencias en la planta de muro resistente. Abajo. Grisáceo, negro sólido y rayado 45. Y ponen qué significa cada sombreado. Bueno, ya hicieron la verificación de que el corte de diseño sea mayor que el corte último y adoptaron qué resistencia o qué calidad de mortero. ¿Sí? Pregunta a futuro, digamos, si es que da un muro que tiene más resistencia que el otro, ¿los distinguimos en el plano o ponemos como vos decís? No, los distinguís. Lo que yo les dije de unificar no aplica para el proyecto. Bien. Entonces, ahí sí tendrá el mortero que satisface esta verificación. Bien. Bueno, acá lo que yo les ponía en BN máximo, si me verifica que mi corte último es menor a 2 veces F'B por AG, acá pondrán verifica, y si mi corte de diseño es mayor que el corte último, pondrán acá verifica B último. Y ahí termina la planilla. Esto tienen que hacerlo para... Acá van a borrar este título que dice planta baja y van a poner nada. Eliminen ese renglón. Acá pondrán, en designación, pondrán M1 guión planta baja y abajo en otro renglón pondrán M1 guión planta alta. Así utilizan una sola planilla. Si no, tendrían que duplicar la planilla por el título, nada más. Ya les va a pasar eso bien. O sea que en una sola planilla verifican el muro en planta alta y luego en planta baja. La única diferencia van a ser las cargas actuantes. Cuando ustedes estén en planta alta, no tendrán un N de mampostería debido al muro que está por encima, ¿no? O dicho de otra forma, cuando ustedes están en planta baja, tienen que considerar el muro que está encima. Listo con el muro. Lo único que hicieron acá es determinar el mortero. Traten de llenar todo esto bien, porque es súper complicado leer las reacciones de losas. Verifíquenlo 3 veces como mínimo, a ver si han leído bien la planilla. Y luego chequen acá cómo formulan F0. Recuerden cómo calcularlo, y acuérdense que luego es el 40%. Tomen esos recaudos. Es más, háganlo a mano si quieren verificarlo. Así no nos equivocamos y vamos para adelante siempre. Bueno, como les dije, en esta entrega había que hacer 2 cosas. Verificar muros y luego diseñar encadenados. Para diseñar encadenados es necesario que lean el capítulo 4.4 y 4.5 del reglamento. La única acotación para que todos trabajemos igual es como les mencioné acá. Si acá tomamos longitudes de eje a eje y espesores sin revoque, aplica lo mismo para encadenados. Longitudes de eje a eje, alturas de eje a eje, espesor sin revoque. Por lo cual las dimensiones de la sección, ya sea de columna encadenado o biencadenado, serán de 17 por 17. ¿Se entiende? Ya que si el espesor es 17, vamos a hacer una sección cuadrada, listo, 17 por 17. Es el único criterio unificador para que todos trabajemos igual y obtengamos resultados parecidos. Eso anótenlo, porque no se los paso a ningún lado, creo. Eso como primer criterio. Por otro lado, hasta acá, en verificación de muros al corte, hemos verificado el muro completo.
tenga 1, 2, 3 paneles. La longitud ha sido de columna extrema a columna extrema, es decir, supongamos este muro. Para verificar el muro al corte, se verifica el muro completo, pero para diseñar encadenados se verifica o se analiza al panel más desfavorable. ¿Y cuál es el panel más desfavorable? Aquel que se lleva más corte. ¿Se entiende? Y como sabemos, aquí lo único que varía en panel a panel es la longitud del mismo, porque el espesor es el mismo, la altura es la misma, y el material, es decir, el mampuesto y el mortero, es el mismo. O sea que podemos distribuir el corte último actuando en el muro. ¿Cómo podemos obtener el corte de cada panel? En función de la longitud relativa del panel más desfavorable con la longitud del muro. Es lo que hace acá. Longitud de panel sobre longitud del muro es la proporción que se lleva cada panel. Eso multiplicado por el corte último, ¿cierto? Entonces, esa es la única diferencia y es más bien conceptual, que quizás en los exámenes saben preguntarle ¿qué se verifica en verificación de resistencia al muro al corte? Se verifica el muro, y para diseño de encadenados lo que se verifica o lo que se analiza no es el muro completo, sino al panel más desfavorable. Uno podría calcular la armadura de viga encadenado o columna encadenado para cada panel. Obviamente, en este panel 1 me va a dar una armadura mayores centímetros cuadrados que los que me den panel 2, y los que me den panel 2 van a ser secciones de armadura mayores a panel 3. Pero en la práctica eso sería absurdo, ya que hay que ahorrar tiempo, ahorrar anclaje, ahorrar trabajo, y se trabaja calculando solo el panel más desfavorable. Distinto sería que yo estoy haciendo 80 casas y si quiero ahorrar, puedo adoptar ese criterio, pero no sé si ahorro. Bueno, como les digo, la diferencia principal es que acá estamos verificando el panel más desfavorable y les traí estos dibujitos que lo vimos en la clase teórica para que vean cuál es la diferencia. Acá el corte del panel coincide con el corte último estando en el muro, el corte último del panel coincide con el corte último estando en el muro, pero en este caso no. Entonces este es el caso más envolvente y genérico, que acá tengo que obtener el corte del panel y cómo se calcula con la longitud del panel máximo o mayor sobre la longitud del muro. Todo eso por el corte último del muro. Así obtenemos el corte último y en función de eso calculamos la armadura longitudinal y transversal, ya sea para columna de encadenado y para vigas de encadenado. No les he puesto acá mayor detalle. Podríamos dedicarnos ahora a leer los capítulos 4.4 y 4.5 del reglamento. Están muy bien explicados, por lo cual yo no podía hacer mejor cosa que leer el reglamento. Si quieren y tienen tiempo, nos dedicamos a eso ahora. Está muy claro de entender, pero si quieren lo vemos. Lo tengo acá abierto. Si tienen tiempo, lo vemos. Dale, lo veamos. Dígame si se ve bien esta pantalla o estoy compartiendo todavía la presentación. Estoy en el reglamento ya. Se ve en negro todo. Ah, entonces espera que cambie pantalla. ¿Ahora? Sí, ahora se ve. ¿Para qué me está costando? Ahí está. Bueno, en el 4.3 tenemos la verificación de resistencia al muro. Y acá empezamos con lo que sería vigas encadenadas. Acá al principio le limita las secciones transversal, cómo debe estar regida en función de
cómo hacer el muro, pero ya les he dicho en forma sintética, 17 por 17. Entonces empezamos primero determinando el esfuerzo axial que me va a solicitar a la armadura longitudinal. Como ya sabemos, la viga de encadenado y la columna de encadenado trabajan puramente a esfuerzo axial, es decir, la armadura longitudinal. Entonces, y a tracción. Entonces lo que yo voy a determinar acá es lo que voy a determinar es el esfuerzo de tracción que actúa en la viga de encadenado. Si nosotros sabemos, ¿se acuerdan del dibujito que les mostré recién? El corte último viene a ser mi esfuerzo axial en la viga de encadenado. Entonces, mi esfuerzo normal es el corte último del panel. Entonces, mi N último es igual a B último del panel. En función de la ecuación general de diseño por LRFD, determinamos el esfuerzo de diseño, la resistencia de diseño axial de una viga de encadenado deberá ser mayor o igual que el esfuerzo último. Entonces, determino el esfuerzo normal nominal de la viga. ¿Cómo? Divido el esfuerzo último en el factor de reducción de resistencia, que vale 0,9 para esta solicitación. Entonces, yo con el esfuerzo último, con el esfuerzo nominal, tiene que ser igual, o sea, que yo sé que la resistencia nominal de la viga está dado por la sección total de armadura longitudinal por la tensión de fluencia FY. En función de esta ecuación 4.8, yo puedo despejar a S. NN, el esfuerzo nominal, dividido en FY, me da los centímetros cuadrados. O los milímetros cuadrados. Ustedes trabajan FY en megapascales, el esfuerzo en Newton, lo tenemos en kilonewton, lo pasan a Newton, y la sección a S les dará milímetros cuadrados. En función esta sería la armadura longitudinal según cálculo, deberán compararla con una armadura longitudinal mínima que para zona sísmica 4 no debe ser menor, o no debemos poner menos que 4/8. Pero a su vez me impone una sección o una armadura longitudinal mínima debido a que yo he determinado esta solicitación, digamos, debido a un procedimiento aproximado y no lo he modelado como dice acá el esquema reticulado. Entonces, me dice que la sección total de armadura longitudinal de la viga de encadenado, cuando el esfuerzo axial último sea determinado según el procedimiento aproximado, que sería este, y no como un reticulado, no podrá ser menor que la obtenida de las siguientes expresiones. En zona sísmica 3 y 4, la armadura mínima va a ser, esto lo tengo, 350 más 180 por K. K es la cantidad de niveles que están por encima del nivel analizado. En este caso, como la construcción es de 2 pisos, en planta baja, K vale 1, ya que tengo un nivel por encima, y cuando esté en planta alta, K vale 0. Bueno, todo esto que está entre paréntesis por el espesor del muro dividido en FY. En función de esto, calculé una armadura mínima que da, según el apartado C, ya que yo he obtenido el esfuerzo axial según un procedimiento aproximado, y después una armadura longitudinal no menor en función de la zona sísmica. Entonces, la armadura AS que me da acá, es decir, la sección en milímetros cuadrados, debe ser mayor a esta expresión, la B o la C. En función de eso, integro. Yo puedo integrar con 2 diámetros distintos. Es decir, no es necesario que sean 4 hierros del 8. Podrían ser 2 hierros del 8 más 2 del 10, si así lo requiere. Lo que se debe procurar es distribuir estas armaduras lo más uniformemente posible en la sección. Puede pasar a veces que tengan 5 hierros del 8. ¿Se entiende? Total, como trabaja el esfuerzo axial, no hay drama, digamos. Eso para la armadura longitudinal. Para la armadura transversal hay que definir primero las zonas a considerar en la viga de encadenado.
tenemos zonas críticas y zona normal. Serán consideradas zonas críticas los extremos de la vía encadenada en una longitud de 60 milímetros, medidas a partir del borde interno de columna hacia el tramo central, digamos. Luego será considerada zona normal a la longitud de viga comprendida entre las zonas críticas. Entonces yo tengo que determinar la armadura transversal en estas dos zonas. ¿Cómo se procede? Hay que dimensionar los estribos, es decir, el diámetro de la barra del estribo y su separación. Acá, si ustedes se acuerdan de las clases teóricas, se podía jugar con la separación o con el diámetro, de forma tal de cumplir con esta verificación, ¿no? Que el diámetro de la barra en el estribo en zona crítica cumpla con esta verificación. 0,02 más 0,01 por K, que es lo mismo que les mencioné acá arriba, vale 1 o 0 según el nivel en que estemos calculando, pero nunca deberá ser menor que 6 milímetros. Acá no se vuelvan locos, lo que yo hago y lo que es más práctico es fijar el diámetro de la barra del estribo, que sea de barra del 6, y pasan a despejar la separación. Como van a ver, los estribos, ya sea en zona normal o crítica, en vías de encadenado, no están en función del corte del panel, por lo cual siempre le va a dar la mínima, es decir, la separación S en zonas normales no puede ser mayor que la mínima dimensión transversal del encadenado, ni mayor que 20 centímetros. Si se acuerdan, nosotros hemos optado 17 centímetros como dimensión transversal del encadenado. Redondeado, quedan 20, o sea, ustedes tienen que verificar nada más con 20 centímetros. Tienen que procurar que la separación en zona normal no supere 20 centímetros y en zona crítica 10. Acá también aparece un medio de la mínima dimensión transversal. Hemos optado 17, pero es 10. Entonces, en definitiva, para vías encadenado, lo único que les va a complicar el cálculo es determinar la sección en milímetros cuadrados correspondiente a la armadura longitudinal. Deberán integrar de forma tal de suplir este valor o estar hasta un 3% por debajo, es decir, el 97% de AS como mínimo deben cumplir con eso. Pueden estar un poquito por debajo, hasta un 3%. Pero para estribos no tienen mayor problema porque tienen que adoptar la mínima siempre, fíjense cada 10 o fíjense cada 20 según corresponda. Porque ya sabemos que los que resisten el corte son las columnas, y ahí sí los estribos van a estar en función del corte aplicado al panel. Entonces ahora sí pasamos a columnas encadenadas. Vías encadenadas, como ven, es muy fácil. Es armadura longitudinal, verificar con dos expresiones de armaduras mínimas o de sección mínima, y estribos. Ahora pasamos a columnas. Esto después, si quieren lo leen, es cómo dimensionar la sección transversal de la columna, pero como nuestro proyecto es muy sencillo y todos los muros son del mismo espesor y no hay encuentros de muros complicados, ni ladrillo visto, ni nada por el estilo, la sección transversal es cuadrada y de espesor o de dimensión igual a 17 centímetros. Se debe procurar, la única verificación que se hace es que nuestra sección de hormigón, la sección BC de hormigón de las columnas de encadenado, satisfaga como mínimo esta condición, es decir, la sección de hormigón tiene que ser al menos igual el 25% del corte último del panel. Es ese lo único que me va a regir a mí la sección transversal. Una vez que yo adopto todas las dimensiones en función de lo que les dice acá, tienen que verificar esto, ¿no? Que por lo menos resista el 25% del corte último del panel. Una vez validado esto, se pasa a la armadura longitudinal.
de la misma forma que en la misma secuencia que arriba. Primero determinamos el esfuerzo axial. Como hemos visto en clase histórica, la forma más acertada sería modelarlo como un reticulado del muro, con una biela que representa el muro, a la mampostería, perdón, y con montantes, es decir, las barras horizontales y verticales, sean los encadenados. A cada uno les vamos a asignar parámetros E, módulo de elasticidad longitudinal. Al hormigón le vamos a aplicar el módulo de elasticidad del hormigón, y al corte y a la mampostería el módulo de elasticidad de la mampostería. Y bueno, hay una longitud, en realidad, la altura de la biela es un 10% de la longitud de la misma, es decir, la longitud de la diagonal. Todo esto sería la forma, el procedimiento general para determinar los esfuerzos axiales en los encadenados. Pero bueno, como hemos visto, es más sencillo y más práctico hacerlo a través del procedimiento aproximado. En este caso, para la columna encadenado, el esfuerzo último en las mismas, digamos, se determina por esta expresión. 1 más 0,25 por K por el corte último del panel por H0 sobre L0. Y a ver, Berardi, ¿por qué es así? Si quieren les explico. ¿Quieren que les explique por qué es así? ¿Habla alguno que no sé si me están escuchando? Sí, sí se escucha. ¿Y por qué se determina así el esfuerzo axial? Miren, voy a cambiar de presentación. Les explico con el murito que estamos en el otro PDF. Puede ser porque representa la fuerza de tracción y compresión. Claro, es eso. A ver si lo voy a mostrar, así lo ven claramente. ¿Dónde estoy? Aquí creo que es. ¿Es eso lo que has dicho vos? Para si no puedo. Avísenme si se puede ver la diapositiva. Avísenme cuando se ve. Ahí se ve. Bueno, entonces, ¿cómo era la expresión? Van a tener que ir al reglamento ahora. El esfuerzo último axial en la columna se calcula como 1 más 0,25 de K por el corte último del panel, sería la fuerza actuando acá a nivel de vía encadenado superior. Corte último del panel por H0 me da el momento actuante, es decir, en sentido horario, ¿no? El momento va a ser este, ¿no? El que estoy tratando de representar con la flechita. Momento que me solicita al muro. Entonces, este momento tiene que ser resistido por una cupla que me van a generar estas dos columnas, las columnas extremas del panel. Entonces, si yo al momento actuante le divido en la longitud L0, que es la distancia entre ejes de columnas, obtengo el valor de la fuercita que actúa en esta columna y en esta columna, es decir, el valor de la cupla. El brazo de palanca es L0. Pero como ven, no es BUP por H0 sobre L0. También está en juego un 0,25 de K. ¿Se acuerdan que la expresión es 1 más 0,25 de K por BUP por H0 sobre L0? Ese 0,25 de K emula, en cierta forma, las cargas actuantes por encima del muro. ¿Me explico? Entonces entienden cómo se determina el esfuerzo axial último en la columna, que sería el esfuerzo axial de tracción, que es el que me va a determinar la armadura. ¿Quedó claro? Así cambio de diapositiva. Me voy al reglamento.
Cuando me digan... Hola. Sí, Pepe. Listo. Media hora y terminamos. Yo ya me aburrí, si ustedes quieren, ya me voy. Ahora tengo que cambiar. A ver. ¿Pero se va entendiendo, che? Sigo acá. Avíseme cuando se ve. Ahí se ve. Y se- Entonces ya determinamos el esfuerzo último axial que solicita a la columna de encadenado. Lo mismo que antes. Lo dividimos en el factor de reducción de resistencia y obtenemos la resistencia, el valor que tiene que alcanzar la resistencia de diseño. ¿Se entiende? Obtenemos el esfuerzo axial nominal. Al esfuerzo axial nominal lo dividimos en FY y determinamos la armadura longitudinal, es decir, la sección o milímetros cuadrados de armadura longitudinal. Esta armadura longitudinal también tiene una cantidad mínima de barras y diámetro mínimo según la zona sísmica 3 y 4, armadura mínima 4 hierros del 8. Bueno, acá dice que la sección total de armadura longitudinal se integra con mínimo 4 barras y las que deben estar repartidas lo más uniformemente posible en todo el perímetro. No quiere decir que pueda poner 3 barras del 10 y una del 8. Podría hacerlo, pero es poco práctico. En general, esto de combinar diámetros en la práctica no se hace. Yo no pondría nunca 2 hierros del 10 y 2 hierros del 8. Pero en este caso, en el proyecto, para que ustedes se den cuenta cómo es la verificación, van a integrar de la forma más cercana al valor de armadura necesaria. Es decir, puede llegar a pasar que pongan 2 hierros del 10 y 2 hierros del 8. Con el único objetivo de acercarse lo más que se pueda a la sección mínima, que la sección mínima va a estar dada por esta expresión. ¿Se acuerdan que como el esfuerzo axial lo estamos determinando a través de un procedimiento aproximado y no a través de un modelo del reticulado, nos indica una sección o armadura mínima que está en función de esta expresión, la misma que antes, 350 más 180 de K por T sobre FY. ¿Si alguien quiere hablar? Sí, esa armadura puede ser menor al 3%, entonces. Claro, ustedes cuando integren, supongamos, este valor les da un 2,17, qué sé yo. Ustedes podrían integrar hasta ustedes podrían integrar con diámetros comerciales alcanzando como mínimo un 97% de este valor, es decir, pueden integrar un 3% por debajo. Pueden tener ese margen. Anótenlo. No creo que les pase, o quizás sí. Todo está en función del corte último del panel. Puede que les pase. Puede que les pase en función de esta armadura, la que surge según cálculo. Quizás con 2 hierros del 10 y 2 hierros del 8 no llegan, pero están dentro del 97%, entonces dejan eso. ¿Se entiende? O capaz que con 4 hierros del 10 les falta un poquito, pero están integrando un 3% por defecto. Bien. Entonces pasamos por último a la armadura transversal. Lo mismo, hay que considerar 2 zonas. La zona crítica, donde actúa la biela, es donde intenta atravesar o romper el nudo, por lo cual densificamos los estribos en zona crítica para que la biela de compresión no intervenga en el nudo, no me sale la palabra, pero no intente atravesar el nudo, es decir, que se produzca una falla prematura por falta de densificado. Entonces, se deben diferenciar estas 2 zonas. Zona crítica va a estar delimitada por estas expresiones, 1/5 de la altura, es decir, 1/5 de la distancia entre ejes verticales, la vía encadenado, 2 veces la altura o la dimensión transversal de la columna de encadenado, es decir, 2 veces la dimensión transversal de la columna de encadenado medida según el plano del panel, o bien 60 milímetros.
esta zona crítica se mide desde el borde interno de la viga hacia el centro de la columna, es decir, borde interno de vía encadenado inferior hacia el centro de columna y borde interno de vía encadenado superior hacia el centro de columna. La zona normal es la fracción que está comprendida entre zonas críticas. Entonces, una vez delimitadas estas dos zonas, se calculan los estribos o la armadura transversal para cada una de ellas. Como yo les dije, fijen diámetro de barra de estribo 6 milímetros y procedan a calcular la separación de forma tal de suplir la solicitación. En este caso, los estribos en columnas encadenadas en zona crítica sí están en función del corte último del panel. Por esto que les digo, yo intento, el corte, acá les tengo que mostrar de vuelta el dibujito, pero imagínense un panel de muro, está delimitado por dos columnas. Entonces, el corte último que actúa en cada columna es el corte último del panel dividido en dos. ¿Por qué? Porque ese corte último que actúa en un panel va a ser resistido por dos columnas. Entonces, por esa simple razón, al corte último lo divido en dos y obtengo el corte último que actúa en cada columna. A través del factor de reducción de resistencia, determino cuánto debe valer como mínimo la resistencia nominal del corte, al corte. La resistencia nominal al corte de la columna se determina mediante esta expresión. ATE es área de una capa de estribos. Si nosotros asumimos que lo más seguro es que la capa de estribos esté conformada por dos ramas, y ya sabemos que el diámetro de la barra lo hemos fijado en 6 milímetros, ya conocemos la sección de la capa de estribos. 0,56 creo que es. Un hierro del 8 trae 0,28 centímetros cuadrados, entonces el área de la capa me da 0,56. Ese término ya lo conozco. FY es la tensión de flujo de acero, HC es la dimensión transversal de la columna medida según el plano del panel. En este caso ya sabemos que la sección de la columna es cuadrada, así que es 17 centímetros. Lo único que me queda saber es la separación. Entonces el espejo de acá, la separación va a ser todo el numerador dividido en la BNC. En función de eso, adopto la separación. Ahí redondeen, si les da 8,5, pongan cada 8. Porque en obra nadie mide los milímetros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces la armadura en zonas normales sería igual para viga y para columna, y en zonas críticas es donde difieren en los cálculos. Claro, claro. En columnas sí te van a dar separaciones distintas. Es decir, en cada muro vas a tener el hierro del 6 cada 8, después cada 7, luego cada 9 o cada 10 quizás. Pero en viga encadenado tiene que dar cada 10. Pepe, ese HC es el ancho del muro, no es de eje a eje de los hierros longitudinales, digamos. Ancho del muro. No sé si me explico. El HC es HT. HC. HC. Ah. No, HC, mirá. Cuando tengan una duda, al principio de cada capítulo te dicen, acá te lo leo, mirá. HC, hay que buscarlo acá. Si alguno lo encuentra más rápido que yo. Altura de la sección transversal de la columna de encadenado, dice. Claro, lo había leído por ahí, acá. Altura de la sección transversal de la columna de encadenado medida según el plano del panel. O sea, es la dimensión de la columna de encadenado, 17, porque ya sabemos que es cuadrada. O sea, ya llena, digamos. Sí, llena. Pero no entiendo a qué decís llena, hormigonada.
Es que yo desprecio el revoque. El revoque no es resistente, ¿me entendés? Entonces, estamos tomando 17 centímetros como dimensión de columnas o vigas. ¿Y por qué 17? Porque es igual al espesor de muro. Cuando vos hormigonás una columna, todavía no la has revocado. Entonces, el espesor o la dimensión de la columna adquiere el espesor del espesor de muro. Si el mampuesto tiene 17 centímetros de ancho, o de espesor, no sé cómo le llaman ya, la columna va a copiar ese espesor. No lo vas a hormigonar de 20. Por eso te digo 17. Y no 20 como decir, no sé si me estás preguntando si hormigonada o no. No sé. Claro, está hormigonada por lo que no sabes explicar el recubrimiento que tienen los de trigo. En realidad es 17 con el recubrimiento. Vos me estás preguntando si es la sección confinada, es decir, por estribos, o si es la sección bruta, digámosle. A ver, 17 contempla el recubrimiento del hormigón, de la armadura longitudinal. Que a esos 17 puedan pasar a ser 20 o 20 y algo con revoque. Pero no sé si me estoy enroscando. No sé cuál es la pregunta. 17 centímetros, listo. Es la sección completa. Esa era mi pregunta, si se consideraba el hormigón también. No, 17. Bien. Entonces, estamos por aquí. Bueno, adoptando la separación, perdón, lo único que me interesaba acá es conocer la separación, porque yo ya fijé el área de la capa de estribos. ¿Y por qué la fijé? Porque le impongo que tenga 2 ramas y que el diámetro de la barra sea 6 milímetros. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el proyecto lo amerita, o sea, no amerita más diámetro, o sea, un hierro del 8 sería excesivo. Y la forma más práctica de avanzar es esa, o sea, en un proyecto más grande, fijar el diámetro de la barra y la cantidad de ramas. Entonces, fija este parámetro, este es dato, lo único que tiene que despejar es la separación. Y bueno, acá dice que la separación S entre estribos en zona crítica no podrá ser mayor que la mitad de la dimensión de la sección de la columna encadenada, es decir, 10 centímetros, haciendo esta aproximación de 17, viendo el 8,5, bueno, 10 centímetros. O sea que me limita que la separación en estribos, la separación de estribos en zona crítica no puede ser mayor que 10 centímetros. Sobre zona normal no me dice nada. Yo puedo poner, no puede ser mayor que 20 centímetros. Pero, a ver, ¿por qué dije no me dice nada? ¿Ustedes han leído las notas que les he pasado para el plan de estructuras? La separación que se va a adoptar en zona... Bueno, no, se lo digo más adelante. Se lo digo cuando calculemos vigas. Hasta acá nomás. Después pueden leer esto de armaduras longitudinales, anclajes, armaduras de antepecho. No se le pide al proyecto, o sea, esto no tienen que informarlo en la memoria. Sí lo pueden leer para ustedes, cómo es la longitud de anclaje, cómo son los doblados y armaduras de antepechos. Pero esto sería precisar mucho para el proyecto, es muy básico. Y como les digo, siempre la mínima. No hace falta que lo pongan en la memoria porque será una transcripción del reglamento. Todo esto no lo pongo. José, te hago una pregunta. ¿Las tablas de columnas y vigas encadenados nos las vas a pasar o hacemos una? Las tengo que pasar, pero primero para pasarlas, les tengo que pasar. Bueno, no puedo cambiar la presentación. Les tengo que pasar la planilla para verificar muros al corte y la planilla para encadenados, ya sea columnas o vigas. Pero primero tengo que limpiarlas. Las tengo todas formateadas y bueno, tengo que vaciarlas primero. Bien. Seguro que mañana se las pase. Quería pedirte aparte, digamos, el Excel del cálculo de todo el corte traslacional y
Sabes que te lo puedo pasar, pero ¿qué pasa? Lo tengo tan enlazado con las otras planillas. Ajá, lo tenés. Hay muchos condicionales, es muy genérica, ¿ves? Bueno, yo tengo 20 muros en X y 18 muros en Y, me crean los renglones solos. No te la puedo vaciar así tan fácil. Me estás pidiendo que trabaje un montón, en cierta forma. Ya hago el intento. Te voy a pasar simplemente, yo espero que mañana pueda pasarles las planillas para esta entrega. De todas formas, ustedes tienen que poner las expresiones de cómo se calcula cada término que les estoy diciendo aquí, tienen que poner las expresiones genéricas en la memoria. Y a modo resumen, informar los resultados en las planillas que yo les pido, solo porque es una forma más clara de que ustedes representen las cosas y, bueno, nosotros fácilmente encontrar los valores. Nos pasaba años pasados que cada grupo adoptaba una planilla, adoptaba una forma de redactarlo y nos volvíamos locos tratando de ver en qué renglón calculaban tal cosa. Entonces, me parece más práctico que a modo resumen vuelquen los resultados en la planilla tipo que les mando. De todas formas, no es necesario que la formulen, o sea, ustedes pueden hacer los cálculos a mano y plasmarlos solamente, si es que no les da el tiempo. Yo sé que lleva tiempo calcularlo, formular las planillas y ver que anden bien. Me ha pasado que yo la primera vez que las hice les andan mal. Bueno, más. Así de que no les pido que la formulen solamente para plasmar los datos. Si les es más claro y les quieren dejarlo hecho, las formulen. Por eso les digo, cada cálculo que hagan, traten de verificarlo a mano. Total, no son cuentas muy difíciles. Las hacen rápidamente, a mano. Entonces así se aseguran de informarme de resultados correctos. Hasta acá la clase, porque no hay nada más que hacer. Como les dije, era cortita, tienen que calcular solamente columnas, vigas y verificar mortero. Además, considerando que no arrastra un error debido a torsión y no arrastra un error debido a pesos sísmicos, ya que me tomé el trabajo el fin de semana pasado de ir chequeándolo, yo creo que muchas correcciones no tienen que hacer, son más bien de redacción. Y me estaba olvidando, hay 2 correcciones nuevas o dos modificaciones por parte nuestra. No sé si leyeron lo que les dije en el otro día, perdón. Las modificaciones son en plantas y estructuras. Bueno, sigan revisándolas ustedes, que estén bien simbolizadas las columnas encadenadas. Bueno, todos los elementos estructurales. Más allá de eso, una vez que hagan eso, volvemos a agregar la base B1 bajo la columna C8 que está al norte, es decir, más hacia arriba, y se vuelve a agregar, se reemplaza la BF9 que habíamos puesto por la BA. Es decir, volvemos al planteo original. ¿Se entiende? No les voy a mandar dibujo eso, ya saben cómo hacerlo. No les voy a explicar más. Creo que se están ubicando, si no me avisan y les doy más detalles, pero ¿se ubican cuál es la corrección? Entonces, sobre la columna C8, la base 1. Sí. La de bajo columna CE8, volvemos a agregar la base B1 y en dirección Y, la columna C1 de carga, que descargaba la viga B1, habíamos puesto la base. Ahora tenemos otra base más hacia el sur. Esas 2 bases se van a unir en dirección Y por una viga BA, que actualmente figura BF9. Estamos bajo el hall de acceso, o sea, ¿se ubican donde estamos? No mucho porque no tengo abierto el plano, pero... Bueno, ya lo vemos por el grupo. Sigamos haciendo lo que venimos haciendo, de mandar uno a la planta resuelta y es esa la corrección nada más de las plantas de estructuras. Por otro lado, cuando calculamos los factores sísmicos, que con el reglamento anterior, edición 91, calculábamos los periodos fundamentales según dirección X e Y de la estructura y solo calculamos eso, me ha pedido Castro también que informemos el valor de cero de aceleración elástica según las 2 direcciones.
para así determinar en qué parte del espectro estamos, ¿no? Solamente eso, calcular SAX y SAI. En resumen, son esas dos las correcciones: modificar la estructura y agregar el factor sísmico SAX y SAI según la edición 1991. Después, cada grupo deberá revisar su memoria, entregarla con número de revisión en rótulo 03, corregir los rótulos y comentarios aceptados, es decir, que desaparezcan nuestras viñetas con comentarios. Tienen que aceptarlo, se van a revisar y hacen clic en aceptar y ir a la siguiente. ¿Alguna duda? José, ¿cómo te va? Mira, una consulta, son dos consultas. La primera, cuando nos marcan, nos resaltan de color amarillo en nuestra memoria, ¿qué significa? Y viste que nos colocan una rayita, una valla de color rojo al costado sobre ese comentario. ¿Qué significa? Porque vertical. ¿Tenés abierta la memoria? Abrir la memoria, hacerle clic a la barra y te abre los comentarios, es decir, mis correcciones o las del Castro. Entonces vos ahora, una vez hecho esto... Lo siento, no, perdón. Una vez que hiciste eso, andate a Word. Arriba, andate a revisar. Es a través de ese comando donde yo hago los comentarios. Si te vas a revisar, te va haciendo un resumen de todos mis comentarios a margen izquierda. Entonces vuelves a aceptar, ir al siguiente, vas viendo todos los comentarios que te he hecho, que hice sobre tu redacción. Entonces vos vas viendo qué te he puesto, si es más o menos lógico, lo corregís como te digo yo, o si no, volvés a redactarlo según tu forma de hacerlo, según cómo pensás que queda mejor, y le pones aceptar la siguiente. Aceptándolo, aparece mi comentario. Dale, gracias. Mira, y otra más que consulta es... Eso quiere decir que está muy mal redactado, que no corresponde o que lo revises. Eso significa un error más grosero. O una corrección más grosera, que reformules toda vuelta. Bien, mira, y como no soy el representante del grupo, no estoy en el Classroom, bien, entonces no sé dónde estás cargando todos los temas de la materia. ¿Qué grupo sos? Uno. ¿Quién es el representante de Polares? Manu, que debe estar por ahí también. Bueno, si querés cambiar, sos vos el representante. No. O sea, quería ver todos los temas, ¿viste? Para ir estudiando ahí de los PDF, de lo que va mandando. Ah, vale. Ya lo subo al Classroom, o te lo voy a mandar por el grupo mejor, así. Bien. Lo pedí la otra vez, pero habían 1000 mensajes debajo del mensajito que yo puse. Capaz que no estoy... ¿Cómo? ¿Qué tengo que mandar? Viene a ser como las presentaciones de los temas, ¿me entendés? Ah, sí. Yo ahorita ya le he mandado la semana pasada, te la voy a mandar ahora. El último que lo vi. Vale, voy a mandar desde la entrega, desde la clase 1 a la 3, en un solo PDF. Ah, bien. Gracias. Yo voy haciendo un PDF que va acoplando los temas ya vistos. Te mando ese. Bien. O sea, yo te consulto más de los temas teóricos, ¿me entendés? Sí. No tanto la parte de práctica. Eso. Respecto a las clases teóricas, lo hablé con Castro, que si podía pasar la presentación, y no la va a pasar porque ustedes dice que se van a dedicar puramente a leer esto, y lo cual puede ser. Entonces, lean el reglamento, que para algo se lo pasamos, y es súper envolvente. O sea, si vos lees el reglamento, que no son muchas hojas, son 70, ya, y no tenés que leer las 70, tenés que leer 30, ya con eso zafás, vas a andar bien. Okay. Esa era entonces la duda. Leo el reglamento. Leer el 101 y el 103
en mayor proporción. El 102 vamos a usar muy poco. Perdón, parte 2. Perdón. Lee el 103, parte 1 y parte 3. Parte 2 no vamos a ver mucho. Bien, gracias. José, te hago una consulta. Sí. Con respecto al coloquio que van a evaluar, ¿cuándo sería más o menos? Más bien a final de cursado. No lo hemos hablado todavía, pero debemos ver todavía. Ya le voy a preguntar. Ya le digo, el martes les digo. Bueno. No hay fecha fijada aún, pero era más bien a final de semestre, es decir, en noviembre. Pero eso es así. El que aprueba pasa y el que no aprueba recursa. Bueno. Dale, gracias. Y que vayan trabajando todos en el práctico y no les van a tener problema. ¿Alguna duda? Son las 8. Sí, a las 8 creo que cortaba la videollamada, pero si queda alguna duda, le envían por el grupo. Creo que les he dicho todas las correcciones que tienen que hacer en el trabajo práctico. Hagan el índice como corresponde, con la herramienta Word. Completen las redacciones teóricas. Mejoren la presentación, el orden y el tamaño de las tablas, que sea el mismo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo pongo la herramienta esa? Ve un video en YouTube, es la mejor forma. Pero si no, es muy fácil. Andate a referencias. Vos vas seleccionando cada título, que no tenés que redactarlo al título, ¿no? Pones introducción, después densidad de muro, después losa, después... Bueno, son esos títulos los que yo te pido que vos referencias, es decir, te vas a referencias y le insertás nivel 1, nivel 2, nivel 3. Ahí le asignas jerarquía. Es decir, que si vos tenés un subtítulo, es decir, supongamos que estás en densidad de muros y pusiste 2 subtítulos que digan de dirección X y luego dirección Y, estos que hacen referencia a la dirección son subtítulos, es decir, son nivel 2. Y así. Pero fíjate un video en YouTube, creo que va a ser la forma más clara a escucharme a mí por una videollamada. O sea. Dale. Pero es muy fácil, lo puedes hacer. O sea, sé que tenés la memoria a mitad de camino, pero la puedes hacer ahora. No es que te juro empezar. Bueno, dale. Las plantas de estructuras, las planillas de torsión van después de la redacción de la planilla de torsión. Lo mismo para peso sísmico, las planillas van después de la redacción de peso sísmico. Completar estas 2 redacciones de peso sísmico, completar las 3, la de losis, la de peso sísmico, completar todo el cálculo de factores sísmicos, completar redacción de torsión. Y bueno, ahora hacer una redacción esquemática. No transcriban el reglamento en lo que corresponde al diseño de encadenados. Filtren solo las expresiones de cálculo, pero no hace falta que pongan zona crítica, es la longitud comprendida entre. Todo eso ya está en el reglamento, no hace falta que lo pongan en la memoria. Se lo van a rebotar. Castro les va a decir que lo sinteticen. Y es verdad, porque ya está en el reglamento. Si no, carece de sentido. Sinteticen solo cuáles son los capítulos, las expresiones que tienen que usar para que el día de mañana lo tengan como guía. Pero en realidad la guía es el reglamento. O sea, no hace falta que ustedes transcriban todo. Pasa que algunos grupos, algunas memorias se vuelven muy extensas debido a que transcriben todo. Ahórrense ese trabajo, sinteticen solo las fórmulas y cuáles son los valores mínimos o máximos de armaduras y separaciones, etc. Pero no redacten mucho, es decir, háganlo lo más sintético posible. Y bueno, lo mismo para verificación de muros al corte en la redacción teórica. ¿Cuáles son las expresiones? En función de cuáles son los parámetros, qué significa cada parámetro, cómo se obtiene, pero sintético. Por eso, en cierta forma, las planillas también buscan eso, ser sintéticos en cómo plasmar los resultados. Ha pasado que es mejor ser sintético, es más fácil plasmar los resultados e informarlos. Si no, se vuelve ilegible. Bueno, nada más por mí. Si alguno tiene alguna duda, me avisa por el grupo.
Dale, José. Muchas gracias. Fin de semana. Hasta luego. Chao. Chao, chao.